Contraponto Cultura está de volta com a agradável companhia aqui do professor Jaime Ángel, que é um manizalenho, né, que vive hoje em Bogotá, o colombiano, professor e filósofo Jaime Ángel. E a gente falava aqui no final do primeiro bloco sobre a existência de uma ética, né? O professor Jaime Ángel falava sobre a ética que nasce na família e o professor Zé Luiz Quadros perguntou quem é que tem o direito de dizer o que é ético e o que não é ético. E a gente vai retomar aqui essa questão. Gostaria que o senhor complementasse, professor Jaime. Sí. Es que esta pregunta que hace el profesor es muy importante porque en la calle habitualmente se tiende a descalificar, se puede descalificar el discurso, no la ética misma, sino los discursos sobre quién le dice. Entonces habitualmente a los profesores nos preguntan, bueno, ¿y quién me dice a mí qué es bueno y qué es malo? Porque lo que yo pienso que es bueno, José Luis piensa que es bueno, puede que él piense que es malo, Tatiana piensa que es mala, en otra cultura lo que es bueno en Brasil puede ser malo en Colombia, eso puede suceder. Entonces este es un problema que hay que resolver, ¿sí? Porque si dejamos así la cosa, entonces caemos en una descalificación de la ética, de todos los discursos quedan descalificados porque entramos en la peor postura frente a la ética, que es la negación. ¿Sí? Si todo es ético, nada es ético. Claro. Sí. Si todo puede, nada, Sí. nada, Entonces, nada tiene valor, ¿no? Nosotros desde la filosofía lo primero que tenemos que atacar es el relativismo moral. Ahora, lo que hay que aceptar es que hay diferentes concepciones, ¿sí? Hay diferentes prácticas, que es lo que llamamos nosotros lo moral, hay diferentes códigos de ética en cada empresa, en cada colegio, en cada universidad, hay diferentes acuerdos sobre lo que en cada escenario se considera bueno o lo que se considera malo. ¿Bien? Sí. Pero los filósofos hacemos la ética, ¿sí? Que es el discurso filosófico más o menos racional, razonable, buscando acuerdos en esas prácticas que se dan en los diferentes escenarios. Entonces va surgiendo lo que en la ética llamamos los diferentes enfoques o las diferentes perspectivas de la ética que nos sirven a nosotros para tomar decisiones, ¿sí? Pero resulta que las decisiones pueden ser útiles, es decir, en diferentes escenarios pueden presentar diferentes utilidades. Entonces hay algo de la ética cristiana que me puede servir, hay algo de la ética budista que me puede servir, pero también hay algo de la ética utilitarista que en el mundo de los negocios me puede servir, ¿sí? Pero también hay una ética más radical que es de origen kantiano. Entonces no hay una ética, pero éticas para escenarios diferentes, éticas diferentes para escenarios diferentes. Y hay diferentes de mundo diferentes. Sí, y diferentes interpretaciones. Básicamente hay como digamos, hay unas que se enfocan más en las éticas racionales, es decir, ponen su mirada, se enfocan su perspectiva más en los principios, entonces ellos dicen que lo que motiva una decisión, lo que motiva una acción práctica de un político, de un jurista, de un empresario, pues está dado por unos principios que él sigue. ¿Cuáles principios? Pues la libertad, entonces yo tomo decisiones en favor de la libertad, en favor de la igualdad de las personas, en favor de la solidaridad. Entonces todos estos valores son los que se convierten en principios, que son la motivación para mi acción. Otros se fijan más en los resultados, ¿no? Sí. Otros enfoques dicen, no, lo importante, incluso podrían negar hasta a los principios, y dicen, lo importante son los resultados, lo importante son las consecuencias. Otros dicen, no, el problema no es un problema de orden racional, un problema de costo-beneficio, ese no es un problema, sino que es un problema más sentimental, ¿sí? Es un problema más de los sentimientos morales. Sí, sí. Entonces uno podría decir que la razón, los sentimientos, las consecuencias, los principios, los medios, son todos elementos que nos han ofrecido, son todos herramientas que nos ofrecen los filósofos para nosotros, en la vida particular, tomar decisiones. ¿Sí? Esto es muy interesante, es difícil para sociedades plurales como Colombia, diversas como Colombia, Brasil, que son multiculturales, cómo hacer un diálogo entre estas concepciones de mundo, estas concepciones de ética, para construir una ética común. Este diálogo, yo creo, esta idea de democracia dialógica hoy es muy importante para nosotros aquí en América.
es un desafío. Para Colombia, la realidad de los afrodescendientes, de la cultura africana, de la cultura indígena muy fuerte también, de la cultura hispánica, ¿no? Europea, el movimiento también muy de las fuerte, mujeres. ¿no? El movimiento de las mujeres, Claro, el movimiento feminista. Sí. Yo insisto mucho en la idea de que antes de elaborar un discurso ético, elaborar una teoría ética, antes de eso hay que preguntarse por el hombre, hay que preguntarse por la sociedad y por la cultura. ¿Qué tipo de hombre? ¿Cuál es nuestra consideración sobre lo humano? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra consideración de lo humano? ¿Cuál es la consideración de la cultura? Yo pienso que unas culturas son superiores a otras, o pienso que simplemente existen diferentes culturas son complementares, con mismo. Visiones de mundo, con representaciones, con simbologías distintas. Entonces, si yo respeto otra cultura, pues mi visión de la ética será una, pero si yo considero que mi ética es una ética que mi condición cultural y mi condición social y mi condición humana es superior a otra, pues la ética simplemente desaparece, porque son éticas impuestas. Por eso decimos nosotros que los regímenes totalitaristas simplemente no tienen ética. No existe la ética, porque son simplemente interpretaciones. La imposición de una visión de mundo sobre y entonces, claro, como se imponen visiones sobre lo humano, inclusive hasta raciales, lingüísticas, religiosas, como se tienden a imponer y no se respetan las otras, por supuesto, entonces los discursos de la ética también son impuestos. Porque la idea de la ética, la ética tiene tras de sí un problema de la conciencia. ¿Sí? Es que a ti no te tienen que decir qué es lo bueno y qué es lo malo, a ti te enseñan, ¿sí? Hay una paideia, hay una educación, hay una... Debemos discutir esto libremente. Y el tema de su tesis es el escenario de la política. Claro, entonces en la Universidad Externado de Colombia, es una universidad muy amiga, es una universidad con la cual tenemos muy buena relación en la Universidad Libre, en la Universidad del Rosario, que quedan en la zona histórica de Bogotá. Allí hemos compartido discusiones y ahora pues yo me encuentro haciendo un doctorado, que estoy haciendo un discurso. Y ahora vamos a incluir el Centro Universitario Newton Paiva en estas investigaciones y estos debates todos. Además, porque tenemos un congreso de carácter internacional que este próximo año muy probablemente vamos a hacerlo conjuntamente entre la Universidad Newton Paiva y la Universidad Libre. ¿Sí? Con invitados de otras latitudes, de otros escenarios, para discutir sobre los temas de la filosofía del derecho, la filosofía política y la filosofía moral. ¿Tenemos tiempo para más una pregunta? Sí, una pregunta más. Hay aquí en Brasil hoy una discusión que es muy importante, que es la apuesta que el derecho, especialmente el derecho penal, puede solucionar las cuestiones más importantes. Entonces, muchas cuestiones que son cuestiones éticas que están ahora en el derecho, especialmente el derecho penal. Y yo creo que este crecimiento del derecho penal puede anular el espacio ético. Cuanto más derecho, menos espacio para la ética. Y si el Estado no consigue hacer su papel de control sobre estas leyes, no nos queda nada, ¿no? Ni más ética, ni seguridad en derecho. ¿Cómo es esta relación, que tú piensas de esta relación en Colombia hoy? Bueno, la Constitución de 1991, en esa Constitución, desde el punto de vista ético, es que lo interesante es que esos principios, esos valores que habíamos descubierto desde hace 2500 años con Aristóteles, pasando por Platón, la Edad Media, el pensamiento moderno y contemporáneo, pues de alguna forma se ven representados allí en los presupuestos constitucionales, ¿sí? Por eso nuestra Constitución es una Constitución fundamentada en principios y en valores de carácter ético. Entonces se encuentran, por eso decimos que es una y la misma la ética política que la ética jurídica, ¿sí? Porque en ese escenario la Constitución colombiana es una constitución política y allí entonces se ven incorporados todos esos valores tradicionales de los que venimos discutiendo desde hace ya largo tiempo. Pero que yo quiero decir es que, por ejemplo, si creemos que la solución está, por ejemplo, en derecho y derecho penal,
Las personas van a hacer alguna cosa porque tienen miedo de la represión, del Estado, de la pena, del derecho penal. Y no porque creen que es lo mejor a hacer. Una sociedad ética, una sociedad donde hay más espacio para la ética, creemos que debe ser una sociedad donde las personas van a hacer las cosas porque están convencidas que es lo mejor a hacer. Y no porque tienen miedo del derecho penal y del Estado. ¿Qué piensas de esta relación? No. Y cómo... Uno tiene diferentes jueces que observan el comportamiento. Uno se va comportando en la sociedad y tiene diferentes jueces en un mismo tiempo, ¿sí? Hay un juez que normalmente tenemos en cuenta en Colombia, que es Dios, ¿sí? Porque es una sociedad altamente religiosa, la gente normalmente la tiene Constitución es laica. Esa es una. Pero la Constitución es laica. El concepto ¿sí? de pecado. Bueno, pero Dios en la primera página está referenciado en la Constitución de Colombia. Sí, como en Brasil. Sí, como en Brasil. Pero entonces uno tiene a Dios, pero también tiene a la sociedad que lo observa. Entonces uno debe suponer, cuando va a actuar, que Dios lo está observando. Si no cree en Dios, entonces uno cree que la sociedad lo está observando. Por ejemplo, si yo soy un marxista, yo diría, a mí no me importa Dios, pero me importa lo que la sociedad opine de mí, ¿sí? O también es mi familia la que me mira. Pero hay marxistas cristianos también. También, ahí hay de todo, sí. Estas perspectivas dan para todas las... Sí. Aquí en Brasil hay muchos. En Brasil hay Sí, marxistas cristianos. Bueno, y probablemente no esté mal eso. Pues, el Sí, Santo Padre no. visitó a Cuba y tuvo mucha acogida y todo. Bueno, y entonces uno tiene diferentes observadores. Tiene también la razón, ¿sí? Una razón que lo está observando. Yo mismo soy el que estoy observando, porque como decía Kant, yo mismo puedo determinar si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Entonces tenemos diferentes jueces, pero también tenemos un juez que es la Constitución, ¿sí? Infortunadamente, apenas en Colombia estamos construyendo, a pesar de tener ya más de 20 años la Constitución, apenas estamos creando una cultura de lo constitucional, ¿sí? Sí. Pero políticamente yo diría que el juez más importante es la Constitución y las leyes que ven incorporados esos principios, esos valores que la sociedad ha acordado y ha pactado. Y una persona puede tener 2 éticas, 3 éticas, una ética en la familia, otra ética en el trabajo, otra ética con los amigos. Esto es común. Sí, eso puede ocurrir, ¿no? Esto no común, pero ¿será que esto es bueno? Eso es lo que yo lo llamo esquizofrenia moral. Sí, esto no es bueno. Yo he incorporado este concepto de esquizofrenia moral porque, por ejemplo, hay empresarios y hay políticos que dentro de la empresa, dentro de la organización del Estado o dentro de la organización empresarial, pues tienen comportamientos muy loables, muy admirables y todo eso, pero llegan a la familia y violentan a su mujer, violentan a sus hijos, no los atienden, entonces debe haber uno debe ser consecuente. O son muy buenos coherente. En la familia y muy corruptos. O al revés, muy buenos padres, pero en el escenario de la política pues son terribles. El profesor Arthur Diniz chama isso de ética estanque. Una ética estanque, varias éticas para varias situaciones. Con su esposa Hitler era muy amable. Hitler era muy cordial. La humanidad no. Con la humanidad era terrible, ¿sí? Y con nosotros no. Bom, o Contraponto Cultura fica por aqui essa semana. Quero agradecer ao professor Jaime Ángel por sua presença, que é a primeira de muitas visitas que nós esperamos ter aqui dos nossos amigos colombianos. E na próxima semana a gente volta com mais um tema instigante aí para você, telespectador da TV Comunitária. Continue com a nossa programação.